Así que vamos a empezar con la clase. El primer tema va a ser lesión y muerte celular. Y es la primera sesión de Pato 1. Y acá está el logo del programa de asesoría por pares y también la evidencia de que este material corresponde a lo que es la Universidad de San Martín de Porres, no parte del programa de asesoría por pares de la Facultad de Medicina USMP. Así que, bueno, vamos a empezar. Y ya sé, seguro es porque no comparto pantalla. Gracias. Ahora sí. Eh, Creo que alguien está levantando la mano. Carol, si tienes alguna pregunta. Carol, perdón, Carla. Perdón, chicos, no Perdón, tengo chicos, ni no idea. tengo ni idea. Solo quería decir de que no se estaba compartiendo. Ok, no te preocupes. Sí, gracias más bien. Gracias a tu mano me di cuenta que no estaba compartiendo. Gracias. Así que chicos, la primera sesión es lesión y muerte celular, ¿ok? Y acá tenemos como que un panorama general del tema y siempre les voy a poner un panorama general, por lo menos en parcial, para darnos idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ver que en buenas condiciones nosotros, o sea, nuestra célula está feliz, ¿ya? Y vamos a ver que pues las células están en diferentes órganos, ¿no? Y los órganos que, digamos, están más expuestos a los factores externos, pues es la piel y la piel está pues llena de lo que son pues tejidos y estos tejidos están llenos de lo que son las células y estas células, por ejemplo, deben estar sanitas, deben estar felices. Pero imaginemos que esta persona, imaginándonos la piel, no sé, ahorita con el verano le llega esas radiaciones ultravioletas bien intensas y ya imaginemos que se ha puesto bloqueador. Si se ha puesto el bloqueador, aún la célula va a estar feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no va a recibir tanto daño. Pero imaginemos de que no se ponga bloqueador. O imaginemos que esta persona esté cocinando y no se les caiga lo que es una gotita de aceite. Esta célula ya no va a responder feliz. Capaz sufre algún tipo de daño y la célula como que tenga algún tipo de lesión en su función, en su pues, estructura, ¿ya? Ese es un tipo de lesión reversible, ¿ya? De por parte de algún tipo de quemadura ligera. Pero, ¿qué pasa si también tenemos otro tipo de quemadura, pero más intensa, esas quemaduras de grado 3 que te dejan como que la piel súper negra? Eso ya es una lesión irreversible y acá no es que hay cambio de función, no es que hay cambio de estructura, sí hay, ¿no? Pero, o sea, no es que sobreviva, acá la célula literalmente muere. Por eso es un tipo de lesión irreversible, que ya fue, no hay marcha atrás, muere porque muere, ¿ya? Ese es uno de los factores que puede alterar lo que es la función, la estructura de lo que es la célula. Y bueno, el camino puede ser distinto, puede tomar la adaptación, puede tomar la lesión reversible o también puede tomar la lesión irreversible. ¿Ya? Y acá es un cuadrito para mencionar pues los factores que existen. Pueden ser un factor externo, como es la radiación ultravioleta, o puede ser también un factor interno, ¿no? Puede ser un factor, por ejemplo, de mutación que altera pues el ADN de las células y también pues van a lo que es una apoptosis, porque no me sirve tener una célula mutada, más bien me va a complicar la vida y posiblemente me dé un tipo de neoplasia, ¿ya? Así que ojito con ello. Recuerden, hay 3 pasos de mecanismos que puede sufrir la célula ante algún tipo de lesión: adaptación, lesión reversible y lesión irreversible. Acá también es un cuadrito que yo he preparado que te permite como que ver qué temas vamos a ver el día de hoy. Como dijimos, todo empieza desde una célula feliz, una célula normal, que a partir de un factor que dañe, que puede ser ultravioleta, daño del ADN, esta puede primero adaptarse. Y esta adaptación, vamos a ver que más que todo es un cambio ligero de la estructura. No hay cambios funcionales, la célula va a funcionar normal, ¿no? O sea, solamente cambia la estructura y ya. No es tan como que, como, digamos, un cambio drástico. Ya es un cambio como que ligerito ante el factor que viene, ante el factor de lesión. Y vamos a ver que existe cinco mecanismos de adaptación: hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia y displasia, que cada uno lo vamos a ver en el PPT que sigue. Luego, imaginemos que esta lesión ya no se pudo adaptar, sigue la lesión siendo leve o moderada. Aquí ya hay una lesión reversible.
que acá no solamente va a haber cambio estructural, va a haber cambio de manera funcional y bioquímica y hasta también metabólica. Ahora, pasemos al otro nivel. ¿Qué pasa si esta lesión ya no es moderada o leve, sino es una lesión que siempre, siempre, siempre hay y es persistente, severa? Acá ya la lesión no es reversible, no es que cambio mi función, cambio pues mis moléculas y ya. Acá literalmente pues se va a cambiar todo en la célula y va a ir por la vía de la muerte celular. Ya cuando llega la lesión irreversible en la célula, ya va por el camino de la muerte celular teniendo dos opciones, necrosis o apoptosis. La necrosis, lo que más preguntan en el examen, patrones de necrosis tisular. En la apoptosis, lo que preguntan más, mecanismo intrínseco y extrínseco. ¿Ok? En el caso de la necrosis, muchas veces parte a partir de una lesión patológica. Y en el caso de la apoptosis, muchas veces el tema de inicio es algo fisiológico. ¿Ok? Así que vamos a avanzar. Vamos a ver que entre los factores, que aquí como que el rayo, ¿no? Para que comience toda esta escalerita de cambios en la célula, va a ser factores genéticos o adquiridos. Los genéticos pueden ser pues, a través del ADN, cambios en el ADN, mutación en la célula y posiblemente neoplasia. Y también tenemos cambios de factores posiblemente adquiridos. Puede una célula dañarse por algún tipo de hipoxia, o sea, no llega oxígeno a la célula. Puede ser isquemia, no llega sangre con nutrientes y oxígenos a la célula. Puede ser agentes físicos que generen daño a la célula, como es, por ejemplo, algún tipo de trauma, ¿no? Cuchillo, me corto. Puede ser también las mismas temperaturas, mucho calor, mucho frío. Luego también agentes químicos, ¿no? Que me queman la piel, drogas que también me estimulan demasiado, posiblemente el corazón, muy hiperactivo a la persona. Luego también agentes microbianos, que es el tema de final. Vamos a ver bacterias, virus que también atacan a las células. Agentes inmunológicos también, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias que generan alteración en la célula. Trastornos nutricionales también, células del músculo se atrofian, pocas proteínas, envejecimiento, también vamos a ver que es un tipo de factor adquirido para generar daño en la célula. Hay también enfermedades psicogénicas, factores iatrogénicos y enfermedades idiopáticas de causa desconocida, ¿ya? Pero van a ver aquí la diferencia entre factores genéticos y factores que pueden, pues, adquirirse de manera externa, ¿no? No es parte de la célula, no ha nacido de la propia célula el daño, ¿ya? Así que ahora vamos a hablar primero de las adaptaciones celulares. Como ven, estamos en orden según, pues, el mapita. Así que vamos a hablar de las adaptaciones celulares y vamos a ver 5 adaptaciones súper importantes. La primera, vamos a ver la hipertrofia, ¿ya? Y la hipertrofia, a comparación de las demás, aquí vamos a ver de que la hipertrofia se caracteriza por el aumento de tamaño, ¿ya? ¿El aumento de tamaño de qué? De las células, ¿no? Por eso hipertrofia, ahí tiene la T gigante de T de qué? De tamaño. ¿Ya? ¿Y por qué posiblemente haya aumento de tamaño en estas células? Posiblemente por el aumento del mecanismo, posiblemente de trabajo o el aumento del metabolismo también. Por eso personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial, posiblemente también tengan hipertrofia a nivel cardíaco, porque posiblemente cuando hay hipertensión arterial, significa de que hay mayor presión a nivel cardíaco para pues generar la expulsión de toda la sangre. Y en el caso del corazón quiera generar la eyección a partir del ventrículo izquierdo, al final el corazón es un tipo de músculo y si yo lo estimulo para que trabaje más, el corazón va a crecer en especial en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué va a crecer? Porque va a tener más trabajo por la presión alta que existe en la persona, ¿ya? Por eso hay hipertrofia cardíaca. ¿Y dónde hay generalmente hipertrofia cardíaca? Perdón, ¿dónde hay hipertrofia celular? Generalmente en tejidos permanentes, tejidos en especial del corazón y del músculo esquelético. ¿Ya? Por eso las personas que hacen que son fisicoculturistas, perdón, hacen aumento del tamaño de las células del músculo, no aumentan en número, ¿ya? Así que, ojito, acuérdense que tejidos permanentes tienen hipertrofia, ¿ya? Y ahí están los tejidos permanentes del corazón y del músculo esquelético. Ahora, hablamos de la hiperplasia. La hiperplasia, ok, hablamos del aumento,
pero no del aumento de tamaño, hablamos del aumento de N, del número, ya que aumentamos el número porque posiblemente por estimulación de factores de crecimiento. Y una de las células que tiene la característica de siempre autorrenovarse, siempre tener hiperplasia ilimitada, son las células madres, ¿ya? Luego también, bueno, también podemos hablar de la parte clínica en hiperplasia, porque normalmente la hiperplasia, ok, es el aumento del número de células, pero esto tiene un tipo de regulación. Si me paso del aumento del número de células en exceso, posiblemente me genere un tipo de tumor. ¡Pum! Me sale una tumoración y esto posiblemente sea algo maligno o benigno. Ya, o sea, la hiperplasia es chévere, pero cuando no está controlada, no es chévere. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de lo que es la atrofia. La atrofia básicamente es el antónimo de hipertrofia y de hiperplasia, porque acá va a haber flecha para abajo para tamaño y flecha para abajo para número. Hay bajo tamaño de las células y bajo número. ¿Qué puede ser en este caso? Cuando la célula no recibe ningún tipo de nutriente o también es que este tejido pues no se usa mucho. ¿Qué puede ser, por ejemplo, en personas que están postradas? No mueven mucho las piernas, se achican de los músculos que tenían en las piernotas. Después, mientras van pasando los días, nadie lo mueve, no se mueve la persona, vas viendo que pues su masa muscular se va achicando, ¿ya? Así que ahí viene la atrofia. Luego tenemos lo que es la metaplasia, que acá digamos que la palabra clave es cambio fenotípico. Siempre van a encontrar ahí como que en el examen cambio fenotípico, ¿qué tipo de adaptación celular es? Piensen rápido que es metaplasia. Significa que aquí existe lo que es un cambio epitelial, pero no por gusto, ¿ya? Es por algún tipo de exposición a una sustancia irritable. Acá, por ejemplo, tenemos el tema de un epitelio cilíndrico, si no me equivoco, que acá corresponde a lo que es el epitelio respiratorio, ¿ya? Y imaginemos que esta persona, digamos, es un fumador crónico, así que estas células que son pues de una capita no van a resistir tanto lo que es esa sustancia tóxica que sale del cigarro. Así que aquí se da el cambio por la misma protección del epitelio, ¿ya? Del cambio, digamos, de un tipo de célula, de un tipo de monocapa, sale a tener una capa estratificada por la exposición a una sustancia irritable persistente. Acuérdense, cambio fenotípico, cambio total, no del aspecto, en este caso del epitelio. Y ahora vamos a hablar de lo que es la displasia. La displasia es la última adaptación celular, que en este caso no es lo mismo que neoplasia. Parecerá similar, o sea, la terminología, pero es totalmente distinta. La displasia es un crecimiento desorganizado de las células y es algo premaligno. ¿Por qué es algo premaligno? Porque se dan cuenta de que, ok, la célula está creciendo de manera desorganizada, pero no está pasando la membrana basal, aún está como que ahí. Recién hablo de neoplasia y que posiblemente es algo malo cuando este crecimiento pues invade la membrana basal y posiblemente pasa al tejido conjuntivo que está pues compuesto de los vasos. Y estas células que posiblemente sean tumorales van a los vasitos y es como su pista de carrera, porque aquí se da lo que es la metástasis, ¿ya? Esta metástasis me genera la invasión de otro órgano lejano, ¿ya? Y acuérdense, metástasis no es lo mismo que metaplasia es otra cosa, ¿ya? De las adaptaciones celulares. Metástasis es parte de la invasión de otro órgano por, en este caso, las células tumorales que invadieron la membrana basal, ¿ya? Acá también vamos a verlo con CHEMS, es lo mismo. Hipertrofia, aumento del tamaño. Acuérdense, ¿cuáles son los tejidos permanentes donde hay más hipertrofia? Corazoncillo y músculo esquelético. Acuérdense, los físico-culturistas como el CHEMS. Luego también tenemos hiperplasia. Acá no es aumento de tamaño, es aumento del número de CHEMS, ya del número. Luego tenemos atrofia, que es el antónimo de hipertrofia e hiperplasia. Bajo tamaño, bajo número. Luego tenemos metaplasia.
Metaplasia, me acuerdo de la palabra clave. Cambio fenotípico, cambio totalmente del epitelio por la exposición a una sustancia irritable de manera permanente. O sea, cambio total de forma. Por ejemplo, el chef es un perro, pero acá vemos cara de perro con cara de tortuga. Perdón, con cuerpo de tortuga. Totalmente distinto. Y por último tenemos la anaplasia, que es un término que acá no lo vemos, y no lo vamos a ver para final. Acuérdense más que todo estos cuatro, ¿ya? Así que vamos a avanzar. Tenemos la primera pregunta, chicos, y acá voy a ver el tema de la participación. A ver, vamos a ver. Pam, pam, pam. A ver, Jimena, ¿estás presente? Sí, Ok, ¿podrías leer la pregunta, por favor, y responderla, si en el caso se puede? ok. Uy. Joven de 23 años quien sufre de la fractura de fémur derecho permanece con la extremidad inferior derecha enyesada por 2 meses. ¿Qué cambio de celular presenta en dicha extremidad? Atrofia. Ujú. ¿Por qué atrofia sería, Jimena? Porque al existir, no existir movilidad, existiría una disminución en los músculos. A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien, ¿no? Acá lo que era clave de este caso clínico era el tema de que el paciente está enyesado. Y si está enyesado significa que no mueve posiblemente las piernas. Y cuando no hay movimiento o cuando está en desuso algún tipo de pues parte del organismo, posiblemente se dé la atrofia. ¿Ya? Así que gracias, Jimena. Muy bien. Así que vamos a avanzar y es lo mismo, ahora repetir lo que es el tema de adaptaciones celulares, pero con imágenes, para que como que más se nos quede en la cabecita. Primero tenemos el tema de hiperplasia, y la hiperplasia que era aumento del número de células, pero este número de células aumenta no así nada más, sino muchas veces por un estímulo hormonal o también por un estímulo de factor de crecimiento. Por ejemplo, ¿dónde puede haber aumento del número? Pues simplemente de glándulas. Puede ser, por ejemplo, en el tema hormonal de las mujeres, en las mamas, por ejemplo, en la pubertad, o también, por ejemplo, en el embarazo. Acá tenemos, por ejemplo, un tejido normal y acá un tejido estimulado por pues, hormonas, que vemos que el número de glándulas ha aumentado de manera drástica. Luego también tenemos casos especiales hablando de las mujeres, porque vamos a ver que en un embarazo no solo existe lo que es hiperplasia, sino también existe lo que es hipertrofia. O sea, hay tejidos, hay órganos donde tienen las mismas las dos de manera simultánea, las dos adaptaciones celulares de manera simultánea. Acá está la hiperplasia, aumento del número, y también la hipertrofia del miometrio en el caso de los embarazos. Ojo, ya acuérdense que estos dos mecanismos de adaptación están en lo que es el miometrio. Luego también tenemos lo que es la hipertrofia. La hipertrofia, como les dije, puede ser en tejidos, como repito, permanentes, que puede ser músculo esquelético y músculo cardíaco. Puede ser, por ejemplo, en el músculo esquelético en los fisicoculturistas, ¿ya? Por eso dice, por ejercicio físico hay hipertrofia del músculo. Luego también puede ser hipertrofia cardíaca por sobrecarga del trabajo en un paciente, pues, por ejemplo, hipertenso. Luego también puede ser en el útero, ¿no? En el embarazo, como hemos hablado aquí, casos especiales. Y acá también vemos la evidencia de la hipertrofia. Acá tenemos, por ejemplo, un corazón normal y acá tenemos un corazón como que, bueno, los dos corazones se ven, ¿no? Con una capa bien gruesa de músculo. Posiblemente este paciente tiene hipertensión arterial. Luego también acá tenemos, por ejemplo, las células, pues tranqui, ¿no? En su estado, en su tamaño, perdón, normal. Y acá tenemos celulotas gigantes, ¿no? Que han aumentado de tamaño. Por eso se llama hipertrofia. Ahora, sigamos. Luego tenemos lo que es la atrofia, que era el antónimo, como dijimos, de hipertrofia e hiperplasia. Y acá vamos a ver que acá están las células de un tamaño normal y acá vemos que las células están un poquito más chiquitas. Acá se están disminuyendo en tamaño y posiblemente en número. Y esto se ve, o sea, esta es la visión microscópica y esta es la versión, perdón, la visión
macroscópica. ¿Por qué macro? Porque la podemos ver pues a simple vista, no necesitamos un microscopio. Y acá tenemos pues la masa del cerebro, pero cuando se genera la atrofia, pues se disminuye de tamaño y posiblemente lo que son los surcos, las fisuras, pues se vean un poquito mejor porque ya no va a estar bien estirado pues el cerebro, va a estar un poquito más chiquito, ¿ya? Y como repetimos, ¿dónde puede haber atrofia? Puede ser, por ejemplo, por la falta de utilización de algún tipo, pues, ay, uy, no, ya bueno, no tapa nada. Puede ser, por ejemplo, la atrofia en casos de falta de utilización, como pues las personas con yeso o las personas que tienen algún tipo de cirugía como que más complicada y están permanentemente en una posición. Luego también puede ser la pérdida de inervación, que puede ser en los casos de poliomielitis. Luego también puede ser por falta de aporte sanguíneo, ¿no? Que puede ser a partir de una aterosclerosis cerebral. Viene ahí, no sé, algún tipo de ay, en la atrofia por falta de aporte sanguíneo, no sé, se forma acá, por ejemplo, en el vaso, lo que es un tipo de placa de ateroma. Se rompe la placa de ateroma, se forma lo que es un trombo, este trombo tapa totalmente lo que es el vaso. Llega sangre que quiere, no sé, nutrir al corazoncito, pero no llega y al final de este corazón genera un tipo de isquemia que a la larga me va a generar un infarto en la persona, ¿ya? Ahí está la atrofia. O sea, infarto que yo puedo ver, pero a nivel microscópico las células del corazón van a estar atróficas, ¿ya? Y también la atrofia se puede dar por nutrición ineficiente, ¿no? Por malnutrición. Más en hospitales la atrofia se da por falta de utilización, ¿ya? Ojito. Y luego tenemos el tema de la metaplasia. La metaplasia, repetimos, cambio fenotípico, ¿no? El cambio total de lo que es el epitelio por algún tipo de exposición a sustancia química, sustancia irritable, puede ser estrógeno, puede ser a déficit de vitamina A. Más que todo, acordémonos que es por sustancia química o irritable. Y uno de los más frecuentes ejemplos de metaplasia es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett significa una alteración a nivel de dónde, del esófago. Pero ¿por qué el esófago cambia de epitelio y por eso se le llama metaplasia? Porque hay a veces donde pues el líquido, perdón, el ácido del estómago puede ser que aquí a este nivel, que debería haber un esfínter, digamos, que cierre para pues cerrar la conexión entre el esófago y el estómago, eh, pues no se toque, ¿no? Este ácido, porque el ácido básicamente está como que en el estómago porque tiene sus capas protectoras, pero si este ácido pasa al esófago, el esófago no está acostumbrado a resistir este tipo de ácido y cambia su epitelio, ¿ya? Ese es el esófago de Barrett, que posiblemente sea por falla del esfínter esofágico inferior, que no cierra adecuadamente. Puede ser alteración en este músculo por falta de pues inervación, por una alteración pues patológica en los nervios, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí es acordarse más que todo el tema del cambio epitelial por exposición al irritable del estómago. Y ahora tenemos el tema de la displasia. Como dijimos, la displasia es como que un previo a la neoplasia, pero mucho depende de la diferencia entre displasia y neoplasia según la invasión de la membrana basal que tengan las células, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos un clásico, un clásico ejemplo de cáncer, que es el tema del cuello uterino, que vamos a ver que el cuello uterino, el cáncer de cuello uterino no sale así nomás, sino es que tiene sus fases. Puede, pues el epitelio está normal, luego hay un carcinoma de tipo como que de bajo grado, luego de alto grado, y luego cuando ya, digamos, invade, ¿no?, otras zonas, o sea, invade en este caso primero la membrana basal, ya estaríamos hablando de un tipo de neoplasia, ¿ya? Y hasta posiblemente maligna, ya catalogándolo como un cáncer de cuello uterino. Pero si aún no invade nada, ¿ya? Pero pues hay como que crecimiento desorganizado, eso es displasia, ¿ya? Así que ojito. Ahora, bueno, vamos a hablar de lo que es la lesión reversible y la lesión irreversible.
¿ya? Pero acá vamos a pasar ya a otra cosa. Vamos a hablar de los aspectos morfológicos que yo puedo ver en una lámina de un tipo de tejido con lesión reversible y una lesión irreversible. Vamos a ver que en la lesión reversible yo puedo ver, por ejemplo, que esta lámina puede tener un tipo de tumefacción celular, o sea, puede que estén bien hinchadas, ¿ya? Puede ser por el mismo fracaso de la bomba de sodio-potasio. Luego también puedo ver que esta lámina en una lesión reversible tiene cambio graso, posiblemente por una alteración de lo que es el metabolismo de los ácidos grasos, ¿ya? Luego también hay formación de bullas en la membrana, hay pérdida de las microvellosidades que están por acá, hay dilatación del retículo endoplasmático y también las organelas se ven totalmente hinchadas y vemos que algunas veces como que las láminas se ven un poquito, ya por eso les ponemos eosinófilas como que una cruz. Esta es una diferencia bien fuerte porque en lesión irreversible vamos a ver que en eosinofilia tiene pues más de una cruz, tienen 3 cruces, pero ¿cómo así la lesión irreversible tiene más cruces de eosinofilia que el reversible? Y es que como la lesión irreversible ya llega a la muerte celular básicamente me va a destruir el núcleo. Y el núcleo es lo que le da característica a la célula de no ser totalmente rosada, sino ser como que rosada con moradita. Pero si en el caso ya no existe núcleo, voy a ver todo el tejido rosado. Por eso, en lesión irreversible, la eosinofilia tiene 3 cruces, ¿ya? Luego también, ¿qué voy a ver aquí? En la lesión irreversible puede haber retracción, puede haber fragmentación y disolución del núcleo, por eso está rosado, puede haber rotura de membrana de las organelas también, también va a haber figuras de mielina, que son fosfolípidos provenientes de la membrana, hay extravasación y va a haber digestión enzimática. Acá acuérdense que la muerte celular puede ser dos, repetir, apoptosis y necrosis. La fragmentación está en apoptosis, la rotura de membrana está en necrosis. Son palabras claves, ojo chicos, palabras claves para el examen. Repito, ¿ya? Acá también vamos a ver que dependiendo de la lesión, dependiendo del factor, la célula va a responder de diferente forma, ¿ya? Como les dije, puede responder con una lesión reversible, que solamente cambia sus funciones, sus moléculas y ya, pero no muere, o puede de frente irse por el camino de la muerte, ¿ya? Así que muchas veces depende, como dijimos, de la intensidad, del tipo de lesión, de la duración de la lesión, de la adaptación de la célula, porque puede ser una lesión chiquitita, pero si la célula está como que muy débil, pues se muere, ¿ya? Y de la composición genética de la célula, ¿ya? Así que ahora vamos a hablar de las funciones, de la alteración funcional y bioquímica. ¿Cómo así si yo tengo una lesión reversible y me dice que va a haber cambios funcionales y bioquímicos? ¿De qué están hablando? O sea, ¿qué va a pasar adentro de la célula? Aquí tenemos 4 pasos. Vamos a ver que se da un daño mitocondrial, un daño de la, en este caso, membrana, hay una entrada de calcio y hay un mal plegamiento de las proteínas y un daño del ADN, ¿ya? Y van a ver que acá tienen sus numeritos, 1, 3, 4, 5, ¿no? Y van a ver en el PPT que sigue que también están los números repetidos, que es para mencionarles que todos los mecanismos bioquímicos, que en este caso primero vamos a hablar de los bioquímicos, están totalmente relacionados. No es que cada uno se mueva por su lado, no es que cada uno sea independiente, todo se maneja como que entre todo, ¿ya? Así que primero empezamos con el daño mitocondrial. Si hay daño mitocondrial, no hay ATP. Si hay daño mitocondrial, aumenta lo que son las especies reactivas de oxígeno, que me va a generar muchos daños. Luego, si hay entrada de calcio, hay aumento de la permeabilidad mitocondrial. Luego también hay aumento siempre, o sea, aumenta calcio, siempre me da opción aumentar y activar lo que son las enzimas celulares. Y no es muy bueno activar las enzimas celulares cuando no corresponde, porque las enzimas degradan. Así que si se activa lo que son las enzimas que me degradan proteínas, lípidos, núcleos, ya fue la célula. Luego también tenemos daño de la membrana, daño de membrana plasmática, daño de membrana lisosómica.
Y por último, mal plegamiento de las proteínas y daño del ADN, ¿ya? La cual activa proteínas proapoptóticas, o sea, que fácilmente se mueren. Mueren. Ya. Así que vamos a avanzar. Así que primero vamos a hablar de lo que es el daño mitocondrial. Ya hablamos como que en el PPT anterior lo que pasa, pero acá un poquito más específica. O sea, como que da el porqué. Todo, por ejemplo, se origina a partir de una isquemia. No llega posiblemente pues oxígeno a un órgano específico y las células se van a morir. Y las células pues están compuestas de diferentes órganos y entre ellos pues la mitocondria. Si no hay oxígeno, no hay nutrición, la mitocondria no va a hacer sus pues reacciones metabólicas, así que baja la fosforilación oxidativa, cae lo que es el ATP, la energía o la moneda que le dicen corporal que genera pues todos los mecanismos, ¿no? O sea, básicamente el ATP es la pila para el cuerpo. Así que si no hay ATP, por ejemplo, las bombas de, de transporte activo no van a funcionar. Así que caen las bombas de sodio. También, como no hay oxígeno, pues las reacciones aeróbicas no van a funcionar. Ahí está la glucólisis, que como no hay oxígeno, tendría que utilizar la vía anaeróbica. Y si hay aumento de glucólisis anaeróbica, va a haber aumento de ácido láctico. Y este aumento del ácido láctico me va a generar caída del pH, que va a ser mucho más ácido y me va a acumular cromatina nuclear. Luego también, si hay caída del ATP, va a haber desprendimiento de los ribosomas. Y como los ribosomas están encargados de las proteínas y no hay como que ribosomas ahora por la baja de ATP, pues va a haber también disminución de la síntesis de proteína. Ya, así que el daño mitocondrial me trae todas estas consecuencias. Y acá está el número 3, por ejemplo, que es lo que vimos en el anterior PPT, entrada de calcio. Y esto se originó a partir de un daño en la mitocondria. Así que todo está relacionado. Si hay baja ATP, hay bajo transporte activo de la bomba de sodio. Y eso me va a generar aumento del flujo de entrada de calcio, aumento del flujo posiblemente de entrada de agua y de su best friend, que siempre pues el agua y el sodio van de la mano. Así que si ingresa agua, también ingresa sodio. Y también aumenta el flujo de salida de lo que es el potasio. Y todo ello me va a generar lo que vimos en el anterior PPT acá, que es una tumefacción celular. Se me hincha lo que es la célula. Ya por eso dice acá hinchazón del retículo endoplasmático y edema celular, pérdida de las microvellosidades, ¿ok? Luego también tenemos aquí la disfunción mitocondrial. Vamos a ver aquí que tenemos los factores externos y los factores internos. Los factores externos, que todo parte, como le dijimos, a partir de una baja de oxígeno, o también factores internos que pueden ser un daño del ADN, ¿ya? Y repetimos lo del inicio. Si hay un daño en la mitocondria, cae el ATP y se produce lo que es especies reactivas de oxígeno. O sea, normalmente la mitocondria sí produce especies reactivas de oxígeno, pero no tantas. Aquí van a, pues, producirse de manera en exceso de manera excesiva, ¿ya? Y al final, pues me generan un tipo de necrosis. ¿Por qué? Porque todo se originó como que de algo externo, ¿ya? En cambio, si se originó dentro, ¿ya? O sea, dentro de uno, va a generar lo que es un tipo de apoptosis, ¿ok? Ahora vamos a avanzar. El segundo punto es hablar de la producción de especies radicales de oxígeno, también llamadas eros. Y como dijimos, normalmente las mitocondrias sí producen eros, pero en pocas cantidades. ¿Ya? Y también hay otras células que producen eros para generar su fagocitosis, ¿ya? Y acá vamos a ver los diferentes tipos de especies radicales de oxígeno. Ahí están subrayadas, que lo pueden leer después. Aquí el problema de la producción de eros es la acumulación que pueda haber, porque la acumulación me genera efectos patológicos. Cuando existe acumulación de los radicales libres derivados de oxígeno, el cuerpo va a generar un tipo de mecanismo para eliminarlos, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, la conversión del H2O2 por SOD, ¿no? Para eliminar los radicales libres. Ahí está también el peróxido de oxígeno, que se va a descomponer por H2O por glutatión, peroxidasa catalasa. Pero si en el caso no se puede eliminar, se convierte en un radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo es el que me genera pues el daño. Este me va a generar peroxidación lípica, me genera daño de la membrana, que es el punto 4 que vimos al inicio. También me genera degradación y mal plegamiento proteico, que era también punto 5.
también me genera daño del ADN, generando mutaciones hasta posiblemente neoplasias, ¿ya? Así que ojito porque no es todo bonito acumular lo que es especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Aquí, si en caso se acumula, me genera toda esta problemática. Así que vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de la entrada de calcio. En el caso de la entrada de calcio, vamos a ver que este puede acumularse, o sea, con algún tipo de agente lesivo que pues me genere un tipo de entrada de manera externa, pero también me puede aumentar lo que es un daño mitocondrial y un daño en el retículo endoplasmático liso, la acumulación de calcio a nivel citosólico. Y si, como les dije al inicio, el aumento de calcio, ¿qué me genera? Me genera aumento de la liberación, o bueno, de la activación de lo que son las enzimas. Y no es todo bonito aumentar lo que es la activación de la función de las enzimas, porque si se me activa la fosfolipasa, la proteasa, la endonucleasa y la ATPasa, todas las asas, pues me va a generar, uno, degradación de fosfolípidos, degradación de proteínas, degradación del núcleo y baja del ATP, ¿ya? Así que el aumento de calcio me trae consecuencias. Luego también tenemos el daño de la membrana. Repetimos, todo este daño de la membrana se dio ¿por qué? Por la acumulación de especies reactivas de oxígeno, se dio por un daño de la mitocondria, se dio por lo que es un aumento de calcio, ¿ya? Y todo ello, pues repite lo mismo de los PPTs anteriores, ¿ya? Y me dan un daño de la membrana. Luego, hemos hablado también del mal plegamiento de proteínas, ¿ya? Y esto puede ser por diferentes factores. Lo normal es que la proteína pues se produzca, ¿no? En toda la traducción y todo, y vengan pues las chaperonas que les dan esta forma, ¿no? Que las caracteriza, bien enrolladitas. Aquí puede existir pues alteraciones metabólicas, falta de reserva, falta de ATP, puede haber mutaciones posiblemente en las chaperonas que no me produzcan pues esta, digamos, enredadera correcta. Luego también infecciones víricas que mantienen las proteínas o agresiones químicas, ¿ya? Acá vamos a ver que existen dos respuestas ante la alteración del mal plegamiento de las proteínas. Vamos a ver que, por ejemplo, puede haber una adaptación celular. La adaptación celular, ¿qué me va a hacer? Bajar la síntesis de proteínas que me pueden salir dañadas y aumentar chaperonas buenas para que las proteínas que se estén produciendo, las pocas proteínas que tengo buenas, salgan de manera como que bien enrolladas con las chaperonas buenas que estoy creando. Ese es un tipo de adaptación celular para crear proteínas plegadas pues maduras. Pero si en el caso no me puedo adaptar de manera correcta, o sea, esto no me pues funciona ante una demanda de proteínas plegadas, pues me queda solamente pues generar la apoptosis, porque la adaptación no me funciona, ¿ya? Esta es por parte pues de los mecanismos bioquímicos. Y bueno, ahí cerramos con todos los mecanismos que pueda haber en la lesión reversible. Ahora vamos a entrar a la lesión irreversible. Y en primera vamos a ver el tema de la necrosis, ya que la necrosis hemos dicho que se ven totalmente rosados por, en este caso, la eliminación del núcleo. También aquí hay figuras de mielina y cambios nucleares. ¿Ya? Y acá están todos los mecanismos donde puede haber necrosis, pero generalmente son factores externos, nacen a partir de factores patológicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver que en la lesión reversible puede haber figuras de mielina, pero si en el caso esta lesión reversible sigue, pues generando un tipo de factor, pues persistente, sigue dañando, hay una lesión progresiva y de ahí me viene pues la lesión irreversible, donde se presenta, en este caso, la necrosis. Y la necrosis va a tener características claves que no la tiene la apoptosis. Una de ellas es la rotura de membrana plasmática, o sea, ¡pum!, explota y pues todo lo que es el componente de la célula sale por todos lados, hace bulla y hasta llama lo que es la respuesta inmunológica para pues generar un tipo de alerta, ¿no? Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué explotó? Eso es lo que pasa en la necrosis. ¿Ya? Acá también de manera más didáctica están todos los pasitos para ver cómo así se degrada el núcleo en la necrosis, pero este cuadrito nos va a servir bastante. Vamos a ver que la necrosis se caracteriza por aumento del tamaño de la célula. Eso no tiene la apoptosis más bien reduce de tamaño. Así que aquí en la necrosis hay que hacernos idea de que la célula ¡pum!, explota, ¿ya? Se hincha tanto que al final explota. Por eso, al explotar la membrana se rompe y al pues romperse la membrana todo su contenido sale y entre ellos pues enzimas.
Si salen enzimas al exterior, pues me activan todas lo que son las enzimas que hemos dicho que son las que terminan en asas y me degradan proteínas, lípidos, núcleos. Así que hay que tener en cuenta ello. Luego también, si aumenta el tamaño, como dijimos, rompe membrana, hace mucha bulla, llega a lo que es, por ejemplo, lo que son las células de primera línea, ¿no? Las células inmunitarias y dicen, pucha, ¿qué pasó? ¿No? Y bueno, responden, ¿no? Ante algún tipo de alteración como que extraña en el cuerpo. Así que aquí hay presencia de inflamación. En cambio, la apoptosis no hay. Ahí son bien caletas, no hace mucha bulla. ¿Ya? Acá no hay reserva de energía. Y como dijimos, la necrosis es parte de una lesión irreversible. No se da cuando hay una lesión reversible, se da cuando ya toma el camino la célula de la muerte celular, ¿ya? Y acá, como dijimos al inicio, es bien rosada. ¿Por qué? Porque destrucción de lo que es el núcleo. Y para que se destruya el núcleo, vamos a ver tres principios claves: la pignosis, la cariorexis y la cariólisis, ¿ya? Acá, por ejemplo, está el núcleo pícnico, que digamos que el núcleo se achica. Luego tenemos la cariorexis, que básicamente el núcleo se fragmenta. Y por último tenemos la cariólisis, donde pues el núcleo ya desapareció y es lo que llamamos una lámina muy eosinofílica, ¿ya? Ahora, tenemos aquí lo que son los patrones de necrosis tisular. Y esto es un cuadrito que lo pueden leer después, donde detalla cada una de las características de los patrones de necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, grasa y fibrinoide. Como verán, son 6 patrones y acá preguntan bastante en el examen, ¿ya? Así que, ojo chicos, que esto no es por gusto. Los pongo en estrellita porque bastante preguntan, ¿ya? Y acá, más que acordarse del tema de lo que es, pues, su concepto y de qué está compuesto, es más que todo localizar dónde se afecta. Por ejemplo, vamos a decir, así como que para previar, porque aquí como que hay más detallado, pero para que se den una idea, vamos a decir que la necrosis coagulativa está, por ejemplo, más que todo en infartos. La necrosis licuefactiva está más en infecciones. La necrosis gangrenosa está, por ejemplo, en la combinación de la coagulativa con licuefactiva. Por ejemplo, no sé, un paciente con pie diabético, ¿no? Está gangrenoso. Luego también la necrosis gaseosa, siempre lo voy a ver en TBC. Luego, necrosis grasa, siempre la voy a ver en falla de páncreas. Y la necrosis fibrinoide siempre la voy a ver en falla de vasos sanguíneos, ¿ya? De ahí lo pueden como que leer más detalladito, pero pues eso es como que un resumen, ¿ya? Así que acá tenemos, por ejemplo, la necrosis coagulativa, que como dijimos está generalmente en infartos, ¿ya? Puede estar en infartos de corazón, infartos de vaso, infartos de hígado, pero nunca en infarto del cerebro. Acá sí no vas a ver necrosis coagulativa en cerebro. Puede estar en cualquier órgano menos en cerebro, ¿ya? Ojito. Y acá esta lámina como que te menciona a que de manera macroscópica, cuando se da una necrosis coagulativa, pues el tejido que está muerto, no como que, digamos, vienen lo que son las células inmunitarias y se consumen todo y ya, como que queda un hueco en lo que es el tejido. No, si se dan cuenta, o sea, se infarta un lado, pero la estructura sigue como tal. O sea, las células muertas permanecen y hacen que la arquitectura aún permanezca. ¿Ya? O sea, el tejido aún tiene su forma, pero pues a pesar de que se presente lo que es algún tipo de isquemia adentro, ¿ya? Esa es la necrosis coagulativa. Ay, mi garganta. Ahora tenemos la necrosis por licuefacción, que hemos dicho que se da más que todo en infecciones. Aquí, por ejemplo, como se da el tema de infecciones, llega lo que son los linfocitos. Los linfocitos. Esta pregunta me acuerdo del ciclo pasado, decían, ¿quiénes son los que generan la pus? O sea, ¿cómo sale la pus? No es que la pus sea ya, no, esa secreción que se da por infección, pero o sea, ¿qué es? Y pues la pus significaba la descomposición de linfocitos. Así que estos linfocitos van a, o sea, entrar a lo que es el tejido infectado, van a generar lo que es la fagocitosis posiblemente del tejido muerto, pero aparte también cuando cumpla su función los linfocitos, estos se degraden y me generen un tipo de pus. Por eso a nivel macroscópico así se ve pues el tejido dañado.
Y acá, si se dan cuenta, es como que la apariencia del órgano del cerebro. Así que vamos a también tener en cuenta que la necrosis por licuefacción, más que todo afecta lo que son partes del cerebro, ¿ya? Pero no necesariamente, ¿ya? Porque si me dice el caso clínico que el paciente, no sé, tiene fiebre todo el día, está con secreción verde y pues, o sea, te dan datos de pues que está afectando el pulmón, pero te dice qué necrosis, qué tipo de patrón de necrosis tisular es, pues no vas a decir que es gaseosa, porque pues ya hemos hablado que gaseosa es TB y no estamos hablando de TB. Si es una infección y no te especifican que es TB, posiblemente sea licuefacción, ¿ya? Y no necesariamente estamos hablando del cerebro, estamos hablando de pulmón. Pero como hemos dicho, licuefacción se da en casos de infección, ¿ya? Ojito con eso. Ay, estoy mal, chicos. No sé si se me escucha bien, pero estoy haciendo de verdad un esfuerzo con la garganta. Así que espero que me escuchen claro. Ay, hasta se me siento mis propias cuerdas vocales. Ay, ay, ay. A ver, cha-cha-chan, cha-cha-chan. Ya. Ahora, la necrosis gaseosa, vamos a ver que muchas veces la vamos a catalogar en pacientes con TB, ¿ya? Y acá a nivel microscópico te vas a dar cuenta que es una necrosis gaseosa porque forman el tema de un granuloma, que significa necrosis aquí y células inmunitarias a su alrededor, ¿ya? Y a nivel macroscópico tienen siempre la necrosis gaseosa una forma de queso. Acuérdate, necrosis gaseosa, queso, paciente con TB y con granuloma, ¿ya? Ahora, avancemos. Tenemos la necrosis grasa, que acá acordarse más que todo del páncreas, ¿ya? Páncreas, ¿ya? Y acá lo que va a caracterizar a la necrosis grasa a nivel macroscópico es la destrucción de la grasa, ¿ya? Acá hay el tema de lo que es estas coloraciones blanquecinas. ¿Por qué? Porque hay saponificación de las grasas, ¿ya? Ahora, también tenemos la necrosis fibrinoide, que como dijimos, afecta a los vasos, generalmente los vasos, y me generan lo que es el tema de acumulación de fibrina, ¿ya? Perdón, de fibrina no, ay, no me acuerdo ahorita la proteína, creo que era fibrinógeno, bueno, es un tipo de proteína que cuando sale al exterior se activa y me genera este tipo de, digamos, círculo alrededor de lo que es un vaso, ¿ya? Y ese es un tipo de patrón de necrosis tisular, ¿ya? Pero acuérdense más que todo, la necrosis fibrinoide me sale en vasos sanguíneos. Y por último tenemos la necrosis gangrenosa, que, o sea, literalmente el tejido está todo negro y lo vemos muchas veces en pacientes con diabetes mellitus, ya especialmente en los pies. Y bueno, también vamos a ver que la necrosis gangrenosa es el conjunto de la necrosis coagulativa, que, o sea, infarto a ese nivel, no llega nutrientes, no lleva oxígeno, no se perfunde esta zona, y también la necrosis por licuefacción, o sea, encima de un infarto o, bueno, falta de perfusión, me da también lo que es una infección a este nivel. Es lo más feo, chicos, ¿ya? Así que acuérdense de la necrosis gangrenosa. Ahora tenemos la siguiente pregunta, chicos, ya vamos a avanzar. Así que voy a ver otro tipo de participante. A ver, Nicolás, ¿estás ahí, Nicolás? Sí, perdón, acá estoy. Ok, hola Nicolás, ¿puedes responder? Bueno, primero, leer esta pregunta y responderla, por favor. Sí. Varón de 65 años con diagnóstico de cáncer gástrico presenta de manera súbita pérdida de la conciencia posterior, a la cual se le detecta una hemiplegia derecha. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que sea responsable del cuadro neurológico que presenta? Ujú. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo iría por la D. ¿Por qué? La necrosis licuefactiva es la más frecuente en el cerebro. A ver, vamos a ver. Muy bien, ¿no? Acá teníamos frase clave de, bueno, pérdida de conciencia posterior y decía que tenía una hemiplegia derecha, todo significa daño arriba, ¿ya? En el cerebro. Y bueno, uno de los patrones de necrosis que afecta el cerebro más que todo es la necrosis licuefactiva, pero no es lo único. Recuerden que también están en lo que es episodios de infección. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar del tema de la apoptosis y acá, a comparación de la necrosis, se va a caracterizar la apoptosis por presencia de cuerpos apoptóticos. Aquí no existe ruptura
de membrana, no existe salida de enzimas, no, aquí todo es caleta, chicos, por eso tampoco no hay respuesta inmunológica, ¿ya? Y como dijimos, la apoptosis se caracteriza por la formación de cuerpos apoptóticos a partir de una fragmentación celular. Estos son los cuerpos apoptóticos, y si se dan cuenta, o sea, como que se fragmentan, ¿no? No hay ruptura de ninguna membrana, y estos cuerpos apoptóticos están esperando la llegada del fagocito para que se lo consuma, y aquí no pasa nada, señores, ¿ok? Igual acá está en imágenes cómo se forman pues estos cuerpos apoptóticos y al final se eliminan por el fagocito. Ahora, acá también las formas en las cuales se da lo que es la apoptosis de manera fisiológica. Dijimos muchas veces que nacen, ¿no? O sea, la necrosis puede nacer de algo patológico y la apoptosis muchas veces sale o nace a partir de causas fisiológicas. El libro Robbins menciona que también hay causas patológicas, pero la teoría resalta las causas fisiológicas, ¿ok? Por eso está en negrito. Así que repetimos la apoptosis a comparación de la necrosis. Aquí no, ¡pum!, acá no explota. Aquí se reduce el tamaño. ¿Se reduce para qué? Para pues fragmentarse. Así que el núcleo acá no se destruye, se fragmenta, y acá la membrana pues permanece intacta y el contenido celular tampoco no se esparce, se mantiene intacto, ¿ya? Y como se mantiene intacto y no hace mucha bulla y rápido viene lo que son los fagocitos, pues tampoco hay presencia de inflamación, ¿ya? Y como dijimos, todo esto nace posiblemente de una causa fisiológica, ¿ya? Así que pues vamos a avanzar y vamos a ver que existen diferentes mecanismos para que se dé la apoptosis. Puede ser un mecanismo de vía intrínseca y un mecanismo de vía extrínseca. La más usada, la intrínseca, y la más difícil. La extrínseca, pues es un poquito más fácil, ¿ya? Vamos a ver que la intrínseca nace a partir de una lesión celular, daño del ADN, mal plegamiento, todo lo que puede sufrir lo que es la mitocondria, ¿ya? Por ejemplo, todo esto va a nacer a partir de la familia BCL2, que estos van a activar lo que son los efectores BAX y BAC. ¿Y por qué me activan BAC y BAC? Porque son de la familia proapoptótica, y si yo quiero hacer apoptosis me conviene tener a la familia proapoptótica, no a la antiapoptótica, que son los BCL2 y todo lo demás. Aquí la proapoptótica tiene la función de ¿qué? De abrir la membrana, perdón, los canales de la membrana y sacar esto, el citocromo C. ¿Por qué? Porque el citocromo C me va a permitir activar las caspasas iniciadoras y me va a permitir generar la fragmentación celular y todo el mecanismo que se genera en la apoptosis, ¿ya? Así que lo importante del BAC y BAC es la apertura de canales para que salga el citocromo C para lo que es la vía intrínseca. Ahora tenemos la vía extrínseca, que aquí no hay mucha cosa, solamente se activa con la interacción receptor-ligando, FAS y receptor de factor necrótico tumoral, que igual me llega a lo que es al tema de las caspasas iniciadoras y me da la misma vía, ¿ya? Igual acá lo mismo es hablar de la vía mitocondrial. Aquí está cómo trabaja una célula normal, y acá es cuando ya trabaja en apoptosis, que todo nace a partir, como dijimos, de la activación de BAX y BAC. Me apertura canales para que salga el citocromo C y me activa las caspasas. Luego también, en el caso de la vía del receptor de muerte, acá tenemos el linfocito T, imaginemos, ¿no? Con su receptor FAS ligando, y acá tenemos otro receptor que es el linfocito autorreactivo, ¿ya? Que, bueno, o sea, a nivel de la apoptosis, este linfocito T posiblemente está pues dando una señal que este linfocito autorreactivo no debería estar en el cuerpo, porque significa de que este linfocito no responde bien, o sea, debería responder a cosas como que extrañas al cuerpo, pero como es algo autorreactivo, mata nuestro propio organismo, así que me conviene que muera, por eso se toma esta vía pues de receptor de muerte, ¿ya? Aquí, para acordarnos un poquito más de la vía mitocondrial, vamos a ver. Uno, hay que tener en cuenta de que todo nace a partir de la mayor permeabilidad de la membrana mitocondrial para que salga, pues no, el citocromo C. Y acá vamos a ver que el que induce esta vía de la muerte, como repito, es el citocromo C, a partir de la familia proapoptótica de la BCL2, que ahí está el VAX y el VAX, los primos malos, ¿ya? Porque toda la familia es buena, por eso son reguladores los demás. Así que vamos a avanzar. Vamos a ver que no son las únicas vías de muerte celular, también está la autofagia, la necroptosis, la firoptosis, la ferroptosis, ¿ya? En la autofagia, básicamente, las células se consumen por sí solas, son caníbales, ¿ya? Es cuando no existen nutrientes o algún tipo de reserva, ya le toca pues morir. Lastimosamente se consume.
¿ya? Y acá, como se dan cuenta en la imagen, la idea es formar un tipo de vesícula, ¿no? Como que cogiendo un tipo de organela que luego van a, pues, de formar la vesícula, van a esperar que llegue lo que es un lisosoma y me degrade todos estos componentes con la cual he formado la vesícula y pues me nutra, ¿ya? Y al final, pues los residuos se generan para algún tipo de reciclado para lo que son los metabolitos. Eso nada más es acordarse de la autofagia. Lo que más preguntan es el tema de la necroptosis. La necroptosis es la combinación de la necrosis y la apoptosis. Por eso es llamada necrosis, por la parte pues, de necrosis, y programada por la parte de apoptosis. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, de necrosis, ¿qué característica tiene? Aquí hay ruptura de membrana, ¿ya? Y eso era parte de la necrosis. En cambio, en la apoptosis tiene parte de la activación de las caspasas, pero también es que es programada. Bueno, acá no está, ¿no? Pero es por la activación de las caspasas que se parece a la apoptosis y la ruptura de membrana que se parece a la necrosis, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es la piroptosis, que generalmente se da a partir de un efecto inflamatorio, ¿ya? Perdón, de un efecto infeccioso que me activa los mediadores inflamatorios. Ya más que todo es acordarse de eso. Y la activación de citocinas me genera pues las diferentes manifestaciones en la persona. Y una de las que siempre preguntan es la citocina de interleucina 1, que es la que me genera con otros componentes la fiebre en la persona. Luego tenemos lo que es la ferroptosis, que acabamos de ver que las vías de muerte celular se activan cuando existe hierro en exceso o también especies reactivas de oxígeno en exceso, ¿ya? Así que, bueno, vamos a avanzar y vamos a ver alteraciones metabólicas, que es un tema último, pero vamos a relacionarlo con lesión reversible, ¿ya? Cuando hay lesión reversible, vamos a ver de que hay alteración en la función, hay alteración bioquímica, pero también hay alteración metabólica, posiblemente. Y esto vamos a ver que se caracteriza por la acumulación intracelular. ¿Cómo así acumulación intracelular? Vamos a ver que existen 4 métodos para generar acumulación en una célula. Puede ser, por ejemplo, por causa de metabolismo anómalo. Hay un hígado graso, hígado con bastantes lípidos, posiblemente alteración en el pues, metabolismo de los ácidos grasos. Luego también mal plegamiento o transporte de proteínas. Si no hay un buen transporte o mal plegamiento, las células se van a acumular y no van a ser, perdón, las proteínas se van a acumular y no van a ser proteínas buenas. Luego, también otro mecanismo para acumular la falta de enzimas, ¿ya? O sea, yo tengo mi sustrato y del sustrato tengo que pues, sacar productos, pero si no hay enzimas, el sustrato va a quedar acumulado. Y ahí está el teurismo lisosómico, ¿ya? Que es la acumulación de material endogénico, son materiales pues propios dentro de la célula. En cambio, también tenemos la acumulación de material exogénico, son cosas del exterior que se han acumulado en la célula, ¿no? Cuando nos ponen, por ejemplo, tatuajes, el polvo de carbón que puede inhalar en el pulmón, ¿no? Así que ojito con ello. Acá también tenemos lo mismo, depósito de lípidos. Tenemos, por ejemplo, si en el caso se depositan muchos lípidos en el hígado, esteatosis. ¿Ya? También vamos a ver alteración de los lípidos en un tipo de desnutrición, que es el huachorco, que también tiene hígado graso, pero eso lo vamos a ver después. También otro depósito donde hay lípidos, puede ser una placa de ateroma, ¿no? Que hay acumulación de lo que son del colesterol y de los triglicéridos. Luego también depósito de proteínas, muchas veces con el tema de la proteinuria en pacientes con síndrome nefrótico que orinan mucha proteína por lo que son los túbulos, esos túbulos pueden reabsorber la proteína y acumularse de, pues, demasiada proteína, ¿ya? Luego también depósito de glucógeno. No me conviene también tener mucho glucosa porque puede darme diabetes mellitus. Luego también depósito de pigmentaciones. O sea, puede ser pigmentación de carbón, liposuccina, hierro. Si en el caso pues hay acumulación de liposuccina, a nivel del tejido se va a ver de color amarillo, como estas plaquitas acá que parecen oro, ¿ya? Luego también, si se acumula hierro, voy a ver estas placas azulinas. Y ahí cuando hay acumulación de hierro, hay hemosiderosis. Ahora, luego también vamos a ver calcificaciones pues patológicas. Vamos a ver que existe calcificaciones metastásicas y la calcificación distrófica, que acá más que todo es acordarse de dónde se acumula, ¿ya? El calcio.
Por ejemplo, en el caso de la calcificación distrófica, generalmente se acumula en lo que son tejidos dañados. En cambio, la calcificación metastásica se acumula en tejidos normales, ¿ya? Y esto, o sea, más que todo vamos a ver que está relacionado a causas como necrosis, puede haber en el tejido, por ejemplo, ateromas, puede haber en el tejido también algún tipo de tumoración. En cambio, la causa, o sea, como menciona bien aquí, el tejido está normal. Posiblemente la falla no sea en el tejido, posiblemente la falla sea en lo que es el calcio, los niveles del calcio. Por eso esto nace de la hipercalcemia. Ya por eso acá dice, nace a partir del hiperparatiroidismo, ¿no? Para la acumulación de calcio. Y acá también están unas imágenes donde se acumula pues el calcio. Generalmente en los adultos mayores a nivel de las válvulas se acumula calcio y cuando las válvulas están bien calcificadas son muy duras y pues no generan ese tipo de movimiento, arriba, abajo, y no se da lo que es digamos, el pase de sangre desde una aurícula a un ventrículo de manera correcta, ¿ya? Así que la calcificación es mala y muchas veces se presenta de manera tardía, ¿ya? Así que acuérdense de eso, chicos. Así que vamos a avanzar y vamos a ver el tema del envejecimiento. En el caso del tema del envejecimiento, vamos a ver también que es una forma de degeneración celular, pero aún está mal entendida, porque existen diferentes teorías en las cuales menciona diferentes conceptos del envejecimiento. Vamos a ver que el envejecimiento programado propone que las células no pueden dividirse más que un número limitado de veces, y muchas veces eso está relacionado con el reloj biológico que lo produce lo que son los telómeros. Dice que mientras más se dividen las células, pues se acortan los telómeros y llega a un punto donde ya ahí, pues llegó tu vida celular, chau, chau, apoptosis, ya tu vida media llegó hasta ahí. Ese es el envejecimiento. Otra propuesta es que posiblemente el envejecimiento es la reparación defectuosa del ADN, lesiones por radicales libres o también el fracaso del metabolismo proteico. Y por último, una de las teorías es la acumulación de lo que son lesiones que proponen, bueno, más que todo la acumulación de defectos, ya que al final me van a generar un envejecimiento celular, ¿ya? Y acá tenemos un mapita que pues explica la acumulación de alteraciones para darme envejecimiento celular. Por ejemplo, si hay pues acumulación de EROS, me da daño del ADN y eso me da mutaciones. Si hay baja replicación celular, me da posiblemente pérdida de células, ¿no? Porque, o sea, no va a haber replicación, me voy a quedar con las células posiblemente afectadas, muere el tejido. Luego también hay disminución de las proteínas o hay solamente proteínas dañadas, pues como las proteínas muchas veces pues son las que permiten la función celular, como son las enzimas, pues también me va a generar un envejecimiento celular cerca a la muerte, ¿ya? Y por último vamos a ver este tema controversial que menciona que pues a partir de lo que son los nutrientes podemos generar un aumento de la reparación del ADN, que era esto, y una homeostasis de la proteína, que era esto, y con ello contrarresta el envejecimiento. ¿Ya? Ojito, así que hay un tipo de contraste con los con lo que son los nutrientes para generar un menor riesgo al envejecimiento celular, ¿ya? Y bueno, aquí está la referencia, chicos. Creo que eso es todo por la clase de la sesión 1. Pero tenemos también un jueguito, ya que es del juego del calamar y les voy a pedir participación aquí. Y ahora sí, yo voy a leer y voy a dar de manera voluntaria a que cualquiera pueda responderlo, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, el corazón es un tejido muscular estriado que por causa de la hipertensión arterial sufre un aumento del tamaño. ¿Cuál es el fenómeno adaptativo que sufre el corazón? ¿Alguien tiene la respuesta? Ya, Carla. ¿Sería hipertrofia? Ya, a ver, vamos a avanzar, si no. Muy bien, hipertrofia. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí del corazón. Y hemos visto que el corazón es un tejido posiblemente permanente. Y bueno, siendo tejido permanente, no puede nunca hacer lo que es hiperplasia. Generalmente los tejidos permanentes solo les toca hacer hipertrofia. Pero aparte te dicen que el paciente tiene hipertensión arterial, así que el corazón va a hacer un poquito más esfuerzo de lo normal para generar la eyección. Así que va a trabajar más y como el corazón es un músculo, va a crecer más. Muy bien. Así que vamos a avanzar. Tenemos la siguiente pregunta y menciona,
de los cambios intracelulares asociados a lesión reversible? Marque la respuesta incorrecta. A ver, chicos, voy a... ¡Ay! ¡No! Bueno, no sé por qué se me va el Teams. A ver, la idea es ver quién quiere participar. Bueno, chicos, ¿alguien tiene la respuesta de los cambios intracelulares asociados a la lesión reversible? Marque la incorrecta. Formación de bullas, tumefacción, dilatación del retículo, núcleo pigmótico se fragmenta. ¿Cuándo corresponde a una lesión reversible? Ya, voy a dar 5 segundos. Ya, Nicolás. La fragmentación del núcleo pigmótico porque corresponde a la apoptosis. Muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Todo lo demás sí pertenecía a una lesión reversible. En cambio, que el núcleo se fragmente, qué raro. Ahí no hay, o sea, eso es un tipo de lesión irreversible que en este caso sería apoptosis, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Menciona, paciente de 60 años quien acude a la emergencia con dificultad para respirar y con tos, con espunto sanguinolento, por la cual le toman una tomografía y le diagnostican probable TBC. ¿Qué tipo de necrosis sería si esta persona tiene TBC? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, ¿quién me sale? ¿Carla? Gaseosa. Muy bien, gaseosa, ¿no? ¿Lo sacabas por TB o también lo sacabas por la sintomatología del paciente? Porque siempre persona con TB tiene disnea, tiene tos con, pues, hemoptisis, que es con sangre, y también, pues, baja de peso de manera masiva. Muy bien. Y bueno, eso sería todo, chicos, por parte de la semana 1 y ahora voy a lanzar la semana 2. Así que atentos. Y se complementa, así que no se preocupen, ¿ya? Así que voy a cerrar la grabación de ahora. Y primero